de conferencias con invitados de toda Iberoamérica. Vamos a ver de quién se trata. Diez y 57 de la mañana, 11:57 en Dallas, Texas. Tenemos a José Otero, quien es vicepresidente para la TAM de 5G Américas. Un experto, una persona que sabe muchísimo de este tema que vamos a hablar, el tema de la red 5G. Un tema que se ha vuelto tabú en algunas sociedades, que se ha vuelto fuente de discordia, pero que más allá de eso, José Otero conoce a profundidad y nos puede ilustrar en este quinto Congreso de Ciudades Inteligentes. Desde la ciudad industrial de Texas. José, buenos días, gusto en saludarte. Sí, muy buenos días, Rey, y muchísimas gracias tanto a ti como al equipo de Foro Santander por haberme invitado a hablar acerca del impacto que tendrían las redes de quinta generación en todo lo relacionado a las ciudades inteligentes. Pues Sin gracias a más, ti, José. Adelante, tenemos 25 minutos de tu conferencia y luego tendremos 5 minutos de interacción con consultas de la gente. Bienvenido de nuevo. sí, antes procedo a compartir la pantalla, ¿no? Me avisa si se está viendo. Está perfecto. Sí, el tema de hoy es un poco futurista. Estamos hablando de las posibilidades infinitas que tiene 5G en el tema de ciudades inteligentes. O sea, vamos a hablar de lo que se puede hacer y no de lo que se está haciendo, sobre todo cuando estamos hablando en América Latina, una región tan diversa y donde concuerdo con la arquitecta Viviana Fernández, donde es necesario que haya diálogo entre todos los sectores involucrados en el tema de las telecomunicaciones, en el tema de las tecnologías de información y comunicaciones, para poder hacer un proyecto a nivel país para poder progresar y enfocarnos en esa utilización de lo que viene siendo las TIC, donde desgraciadamente en estos momentos y por muchas décadas estamos viendo que hay siempre un énfasis en todo lo que viene siendo la parte de infraestructura. Estamos muy lejos de toda la parte de los dispositivos, estamos muy lejos de empezar a considerar el valor que tienen todas las aplicaciones y los desarrollos de tipo software para poder potenciar realmente el beneficio de estas tecnologías. Y esto lo digo porque cuando estamos hablando de ciudades inteligentes, estamos hablando de software, estamos hablando de aplicaciones, estamos hablando de dispositivos que van a utilizar estas redes de telecomunicaciones que en algunos casos ya tenemos en el mercado desplegada para poder empezar a dar beneficios a la sociedad. Aquí ciertas láminas de preámbulo sobre quién es 5G América, pero hablemos de cómo estamos inicialmente de 5G. Bueno, 5G comercialmente es una realidad. Si estamos viendo los puros datos estadísticos, tenemos despliegues bastante acotados en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, donde tenemos redes, con las excepciones de Puerto Rico, Islas Vírgenes estadounidenses. En todos los demás lugares son una cobertura bastante chica. Pero lo más importante y lo más interesante no es tanto esa cobertura de despliegue que tenemos de 5G que se está viendo hasta el momento, sino el cambio paradigmático que estamos viendo a nivel de gobierno, a nivel de jurisdicciones nacionales y también en estados, departamentos, provincias, cantones, como se quiera denominar, de comenzar a considerar esta tecnología como parte integral de los proyectos nacionales de desarrollo económico y desarrollo social. Cuando estamos viendo a Brasil con un plan bastante explícito de cómo vamos a impulsar la adopción de ese famoso Internet de las cosas en todos los verticales de la economía. Cuando tenemos a un Chile pensando en una incubadora para servicios de 5G y cuando tenemos universidades también en Brasil haciendo investigación y desarrollo para cómo complementar con equipos todo este desarrollo de 5G y lugares para la prueba de nuevos equipos en Perú, en Colombia, etcétera. O sea, hay bastante dinamismo. Que no haya una gran cobertura a corto plazo
no implica que no sea importante lo que está sucediendo con 5G a nivel latinoamericano. Y cuando estamos viendo a nivel global, aunque nos parezca que 5G está bastante alejado, la realidad nos dice otra cosa. Es en estos momentos la generación móvil de más rápida adopción en el mundo. Recordemos que cuando llegó la quinta generación a estas latitudes de la América Latina, fue 5 años después de su primer lanzamiento global. El LTE llegó 2 años después de su primer lanzamiento global. El 5G, tenemos el tercer país en el mundo donde se lanza esta tecnología a nivel comercial. Nuevamente, enfatizo a nivel bastante acotado, pero llega un mes después de su lanzamiento en Corea del Sur y en los Estados Unidos. Y lo que nos están diciendo distintas consultoras en términos de cuál va a ser ese crecimiento de 5G en los próximos años, Omdia, que es una consultora global basada en Londres, nos muestra que en menos de 5 años vamos a tener más de 4.600 millones 4.600 millones de líneas de 5G activas en el mundo. Y cuando estamos viendo en la parte de América Latina, estamos viendo que también estamos casi cerca de las 200 millones de líneas. Ahora, hasta aquí hacemos un paréntesis porque usualmente cuando estamos viendo estas proyecciones, estamos viendo conexiones que son hacia las personas, pero si empezamos a ver un poquito más de cerca cómo están esas conexiones en términos de los dispositivos, en términos de esas cosas que van a estar conectadas, y empezamos ese diálogo intenso acerca de lo que viene siendo todos los eufemismos que estamos utilizando para hablar de ciudades inteligentes, hablar de territorios inteligentes, como a mí me gusta referirme al tema, o en las islas del Caribe oriental, en las Antillas Menores, cuando se habla de islas inteligentes. Ahí estamos viendo que Counterpoint Research, Gartner, Forrester Research, IDC, todas estas consultoras globales nos dicen, mira, ¿sabes qué? Por cada línea que vamos a tener móvil conectando una persona, vamos a tener 10, vamos a tener 30, vamos a tener 50 conectando cosas. Y todo va a depender de algo sumamente importante en toda jurisdicción, sea municipio, sea estado, sea provincia, sea gobierno federal. Y ese es el marco regulatorio existente, que es lo que va a inhibir o impulsar todo lo referente a la digitalización de todos los procesos productivos de la economía, sean por parte del sector privado, sea por parte del sector público. ¿Y de qué estamos hablando? De que sean 30, que sean 10, bueno, estamos hablando de que en Costa Rica estos números para llegar a ese punto de transformación digital, para poder hablar de esa ciudad inteligente, para poder hablar de esa provincia inteligente, imagínense que en estos momentos tenemos 8 millones de líneas móviles en Costa Rica. Si fuesen 30 líneas por persona, estamos hablando de un mercado de 255 millones de líneas, o sea, un mercado más grande que Brasil. Si estamos hablando de 50 líneas por cada, conectando cosas, por cada línea móvil a una persona, estamos hablando de 425 millones de líneas, casi todas las líneas que tenemos conectadas móviles en América Latina en estos momentos, como un 80%. Ese es el impacto que va a tener el crecimiento y digitalización de todos los sectores productivos. Ahora, nuevamente, hay que ver cuál es la potencialidad y qué es lo que podemos hacer. Y aquí algo sumamente importante que tiene que ser parte de ese diálogo entre el sector privado, el sector público, la sociedad civil y obviamente eh, la academia. ¿Qué puede hacer 5G? Bueno, antes de hablar de lo que puede hacer 5G para ese mundo de las ciudades inteligentes, habría que definir qué es una ciudad inteligente. Porque cuando estamos hablando en América Latina, nos acercamos a los medios, nos acercamos a esos anuncios y tenemos ese mal mediático que nos gusta vendernos, nos gusta siempre empezar a decir todo lo bonito y y nos aterra que se conozca lo malo. Entonces, cuando estamos hablando de ciudades inteligentes y vemos los anuncios que están sucediendo a través de toda la región, a uno a veces le dan ganas de decir, ¿dónde queda Wakanda? Wakanda no es El Dorado, es Wakanda lo que está en América Latina. Y no, no es así. Lo que estamos buscando es ver cómo estas nuevas tecnologías sirven como plataforma para potenciar aquellos servicios que nos van a estar dando
los beneficios que tanto estamos buscando. Y en este sentido, 5G, como ven en esta lámina, es la primera tecnología inalámbrica para servicios móviles que se crea no pensando en un beneficio directo para los seres humanos. Antes lo veíamos en primera generación, es telefonía, segunda generación, mensajes de texto, tercera generación, empezamos esas conectividades con Internet, esas primeras aplicaciones que se potencia grandemente con cuarta generación. Aquí con quinta generación estamos hablando de IoT. Estamos hablando de ese Internet de las cosas que según las especificaciones técnicas de la quinta generación, como plataforma embriónica para esa segunda generación, tercera generación de Internet de las cosas, que estamos hablando de dispositivos que aparte de darnos una conectividad, van a estar utilizando servicios de analítica, enviando información constante que va también a requerir servicios de almacenamiento en la nube para poder aprender de lo que está sucediendo en estos momentos. No estamos hablando de aparatos dummies, digamos, que tienen una sola función, sino estamos hablando de aparatos que tienen una función, pero en una función alterna es recopilar información que pueda ser analizada para ver qué está sucediendo y hacerlo más eficiente. Por eso que cuando estamos hablando a primera instancia de cuál es la potencialidad de quinta generación en estos momentos, estamos hablando de realidad aumentada, estamos hablando de una experiencia móvil expandida, realidad virtual, infraestructura inteligente, todo lo que tiene que ver con autos autónomos, servicios municipales, desde recogido de basura hasta eh, medición de agua, de energía, robótica, a carros autónomos, medicina. Todo lo que estamos hablando, como pueden ver, no son servicios masivos. Y todo lo que estamos hablando no son servicios que una pyme o una microempresa pueden asumir el costo. Estamos hablando de potencial uso de 5G por un sector empresarial, por un sector público, que los pueda ayudar en el diseño de esas políticas públicas o en mantener una competitividad que está siendo afectada ya no tanto por esa demanda interna de servicios o de productos, sino también por una demanda externa, dependiendo de dónde estén ubicados los clientes, de productos de alta gama o de servicios de alta gama que pueda tener este sector. Y en este sentido, cuando estamos viendo 5G, es un ecosistema que lo que sirve es para potenciar distintos tipos de tecnología. Ya mencioné computación en la nube, ya mencioné analítica, pero también tenemos computación en el borde, blockchain en términos de seguridad, no solamente por como moneda electrónica, es realidad extrema, etcétera. Pero, ¿qué significan todos estos temas? Todos estos temas nos van a servir para ver cómo cada una de las funciones de una ciudad, de una zona urbana, pueden ser digitalizadas para saber cómo vamos a controlar esa logística para hacer un mejor diseño de la ciudad. Hay que pensar que todas estas tecnologías digitales no solamente es para mejorar lo que tenemos en términos de una urbe, de esa construcción de la ciudad que está en desarrollo constante, sino para ver cómo nos sirve de plataforma para mejorar lo que ya tenemos, para cómo podemos al momento de estar diseñando todo un edificio con un holograma, con realidad virtual, cómo hacer todos esos diseños de forma más certera, de forma más eficiente, para poder ver cómo esa estructura se estaría relacionando con su entorno. Y estamos hablando aquí toda la parte que está por encima, la que se está viendo, la que ven los ciudadanos, pero también este tipo de servicio de realidad virtual, realidad extendida, de todas las partes de los hologramas, nos sirve para ver todas esas partes del subsuelo de la ciudad que también está en constante evolución y que también puede beneficiarte de los servicios de este tipo de tecnologías avanzadas para hacerlo todo más eficiente. Y cuando yo diga la palabra eficiente, a referirme con alguno de los servicios de la ciudad, le hace menores costos, que es al final de cuentas el objetivo de cualquier administración pública, hacer un mejor uso de los recursos que se tienen para poder hacer más cosas.
y en términos de cuáles son los ejemplos que podemos tener en términos de lo que nos va a estar dando esa ciudad inteligente por medio de 5G. Bueno, toda la parte de logística, toda la parte de transporte, toda la parte de vehículos ya la conocemos, digamos, desde te, te pasaste un semáforo en rojo, te llega la multa por correo, te guste o no te guste, es algo que sí está funcionando mucho, muy bien y hace bastante tiempo en América Latina. Pero también cuando el recogido de basura, como se hace en algunas ciudades de Europa, norte de España viene a la mente, toda la parte de seguridad, cómo podemos empezar a incrementar la seguridad utilizando sensores, cómo podemos monitorear de mejor forma toda la calidad del agua, cómo podemos monitorear la calidad del aire, cómo podemos utilizar de una forma más costo eficiente todo ese alumbrado público que tenemos desplegado, todo cómo se puede empezar a automatizar algunos tipos de servicios que se les dan a la población para hacerlos más rápidos y nuevamente más eficientes. Y en términos de gobierno, obviamente esto también incluye algunos requisitos, porque no es solamente colocar el dispositivo, no es solamente comenzar a utilizar el nuevo software, es ver cómo todos estos cambios se adecuan a el entorno que tenemos ya establecido. Y en términos del entorno ya establecido, estamos hablando del marco regulatorio, de que es imperativo saber cómo es, porque no es lo mismo tratar de hacer un proyecto de territorio inteligente, de ciudad inteligente, de barrio inteligente, y darnos cuenta que tenemos una tasa impositiva de un 300-500% al momento de importar muchos de los equipamientos necesarios para llevar esa agenda a cabo. Y por otro lado, ¿cuál es el mayor insumo que tienen las empresas, que tienen las universidades, que tienen los gobiernos? Ese capital humano. Ese capital humano tiene que ser adiestrado para que pueda primero comprender la utilidad de esa digitalización de los procesos. Y una vez que comprenda eso, pueda entender por qué se le está dando un entrenamiento que le permita beneficiarse de las nuevas tecnologías y al mismo tiempo expandir y diversificar sus labores dentro de la entidad donde está trabajando, digamos. Por eso es que cuando estamos hablando de la digitalización, de las ciudades inteligentes, de todo lo que viene siendo transformación digital, todo esto es Internet de las cosas. Es comenzar a conectar todo y, como se decía, para hacer todo un poco más eficiente, para tener ahorro. Y por eso es que cuando estamos viendo las proyecciones a futuro de adopción de Internet, de todo tipo de dispositivos de Internet de las cosas, vemos que los números están ya contabilizándote no en millones ni cientos de millones, sino en miles de millones de dispositivos. Y esto a su vez lo que va a traer es un cambio total en el ecosistema de telecomunicaciones, en el ecosistema TIC, donde van a comenzar a entrar jugadores no tradicionales, sobre todo en la parte de diseño de productos que van a atender demandas sumamente locales en algunos casos, y que tal vez en estos momentos no reconozcamos que existe esa demanda. Por eso es sumamente importante que como parte de todo este diálogo de la digitalización, donde la población que es la sangre de las ciudades esté involucrada porque ellos saben cuáles son las necesidades de cada barrio, porque la necesidad del barrio digamos, en el sur de Bogotá no es la misma que en Chicó, en el norte de Bogotá. No es lo mismo estar hablando del microcentro en Buenos Aires que estar hablando de Caballito, Buenos Aires. Entonces, hay que entender que ese universo, cuando estamos hablando de las ciudades, es bastante diverso en sus propios y la realidad y necesidad de una calle no es la misma que puede tener la avenida colindante. Y en otros, aquí voy a mencionar rápidamente, por una cuestión de tiempo, algunas de las virtudes que se pueden utilizar para, junto con la quinta generación, para masificar ciertos servicios que van a permitir un mejor diseño y un mejor pensamiento de la ciudad a corto, mediano y largo plazo. Y obviamente algo sumamente importante es la inteligencia artificial.
Una inteligencia artificial en distintos niveles y que ya está presente en muchísimos mercados de América Latina, sin que a veces nos demos cuenta. Cuando estamos hablando de Siri, cuando estamos hablando de Alexa, estamos hablando de servicios de inteligencia artificial. Y más del 70% de los celulares inteligentes que están llegando a América Latina, según cifras de Strategy Analytics, una consultora también global, basada en Estados Unidos, nos dicen que todos tienen sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Muchísimos de estos dispositivos de IoT que se van a estar utilizando tanto por el sector público como el privado, van a comenzar a tener este tipo de sistemas para minimizar la injerencia humana al momento de estar haciendo estos diseños. Cuando estamos hablando de realidad extendida, digamos, qué mejor ejemplo que un proyecto de construcción donde no podamos tener en línea de vista ciertos ángulos del edificio y como si estuviésemos en una película de ciencia ficción, que no es tanta ficción, en estos momentos con un holograma poder revisar todas las partes de esa estructura, tanto la ya terminada como la que tenemos pendiente. Y obviamente en términos de monitoreo de tráfico, en monitoreo de seguridad, y muchísimas otras aplicaciones que van a depender de las necesidades de cada localidad. Tenemos los famosos drones. Y en algunos casos también en toda la parte de robótica que nos puede ayudar a cumplir con ciertos servicios que tiene que dar el sector público, pero que podrían tener algún impacto o algún peligro en la vida humana de los empleados, digamos. Como estoy diciendo, estas son las posibilidades, no todas están a corto plazo y no todas, y esto es sumamente importante, son asequibles para todas las jurisdicciones que tenemos en América Latina. Porque si estamos hablando de ciudad inteligente, no es lo mismo estar hablando de las posibilidades que tiene Sao Paulo o Ciudad de México a las posibilidades que pueda tener la ciudad de Cúcuta en Colombia, la que pueda tener El Alto en Bolivia o Matagalpa en Nicaragua. Y obviamente, como lo había mencionado anteriormente, tenemos todo lo que va a venir en conjunto con el 5G. Y si estamos hablando de ciudades inteligentes o municipios inteligentes o territorios inteligentes, un tema sumamente clave es la seguridad. Y uno de los sistemas que mayor adopción está teniendo en los últimos años debido a su sofisticación y a toda y lo eficiente que es en mantener toda la comunicación segura, viene siendo blockchain. Y 5G va a ser un impulsor, va a ser un detonador donde la masificación de, de esta aplicación, de esta solución, la vamos a ver totalmente exponencial. Por eso es que cuando estamos viendo y revisando las proyecciones de la utilización del blockchain y cómo su interacción con todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes, con Internet de las cosas, es cada revisión la vemos que se hace hacia arriba, digamos, está creciendo más rápido de lo que anteriormente se pensaba. Y obviamente si tenemos blockchain, si tenemos analítica, vamos a tener computación en la nube, lo que va a crear muchísimas oportunidades tanto al sector privado como al sector público, además de, como lo que había dicho anteriormente, a todos esos actores no tradicionales entrando al mercado de las TIC para comercializar servicios. Y bueno, ¿y dónde vamos a ver todo este impacto digital? En todos los sectores de la economía y en todos los sectores donde esté el gobierno involucrado, que básicamente son todos. Porque podemos, cuando estamos hablando del gobierno involucrado, estamos hablando de, ya sea de forma directa o de forma indirecta, con la regulación de las distintas vertientes, porque al final de cuentas el marco regulatorio, como le había dicho anteriormente, es sumamente importante. Y otro tema que me parece que no había mencionado tanto, que es esencial al momento de hacer planes de ciudades inteligentes, cuando estamos hablando de esa digitalización, cómo vamos a beneficiarnos todos, es sumamente importante considerar y hacer esa clasificación
dentro de las mismas ciudades, de cuáles son las localidades, cuáles son los barrios que tienen mejor infraestructura en estos momentos, a cuáles son los que necesitan mayor infraestructura, porque esa infraestructura establecida es la plataforma de partida para la adopción de todos estos servicios de digitalización ciudadana y de digitalización de de las urbes latinoamericanas. Y obviamente, cuando estamos hablando de todo esto, hay que ver el impacto en la educación. Y no estoy hablando de un impacto en la educación de esa de teleeducación o esa nueva normalidad que realmente no existe, que solamente existe para quien tiene una computadora o tiene un acceso, porque el niño pobre de las zonas rurales no tiene nueva normalidad. Cuando estamos hablando del impacto en la educación, estamos hablando de los currículos, cómo la digitalización empieza a integrarse en esa educación, aparte de todo lo que ya sabemos de videoconferencias, robótica, aprendizaje remoto, etcétera. Pero es sumamente importante ver también cómo es el currículo, cómo empezamos a crear desde esa niñez, desde esa primaria, de ese jardín de infancia, esas destrezas digitales. Y luego de que estemos hablando de esas destrezas digitales, también empecémonos a preocupar cómo vamos a llevar toda esa educación a los niños. No es justo que mientras algunos se están conectando 1 gigabit por segundo en un buen computador, hayan niños que estén en América Latina, gracias a una pandemia, luchando con mensajitos de texto o por una plataforma de chat como WhatsApp para poder estar aprendiendo. Es eh, no nos olvidemos que cuando estamos hablando de estas ciudades inteligentes, estamos haciéndolo en un contexto latinoamericano, donde tenemos casi una cuarta parte, una quinta parte de la población viviendo en niveles de pobreza o pobreza extrema que se ha exacerbado en los últimos 12, 18 meses. Y también tenemos en promedio un 50% de la población en trabajos informales. O sea, qué lindo hablar de ciudades inteligentes y hay un gran potencial para beneficiarnos y empezar a distribuir mejor la riqueza. Pero también no nos olvidemos que el punto de partida tiene problemas que no se van a solucionar solamente porque estamos digitalizando cosas. Tiene que haber una estrategia más abarcadora a nivel de política pública y de gobierno que tiene que ser transversal. Cuando estamos hablando de ciudades inteligentes, estamos hablando de un tema que tiene que ir por todos los renglones del gobierno, porque al final de cuentas todas las dependencias de un gobierno van a estar utilizando las tecnologías de información y comunicaciones para mejorar su desempeño o comunicarse con otras dependencias. Y obviamente está toda la parte de transporte que va a tener distintos niveles de adopción en América Latina y a corto plazo se va a poder ver muy bien en algunos centros como puertos gigantescos donde se van a automatizar ciertos procesos. Y nuevamente estamos hablando de potencialidades. No es lo mismo empezar a hablar de una ciudad inteligente o de un puerto inteligente equiparando el puerto de Buenos Aires o estamos hablando del puerto de Veracruz o lo que se puede hacer en el canal de Panamá con lo que estemos hablando en Nassau, en las Bahamas. Todo va a tener una velocidad distintas y dentro de las mismas ciudades, dentro de los mismos territorios, dentro de los mismos países, los avances van a ser totalmente asimétricos. Y con esto, para cumplir con los requisitos de tiempo, doy por terminada mi presentación el día de hoy. Gracias, José, por tu participación exacta, 25 minutos. Militar, José. Bueno, mira, vamos a las consultas. Nos pregunta Miguel Ángel Hernández que en Estados Unidos hay varios congresistas que han interpuesto recursos para frenar o desistir del 5G por manifestaciones relacionadas con el tema de la salud. Y yo sumaría a esa pregunta un comentario adicional. ¿Por qué hay tantos tabúes sobre la red 5G a nivel global? Bueno, yo creo que el ejemplo de Estados Unidos no es el mejor, digamos, tenemos muchísimos congresistas, gobernadores y alcaldes que dicen que el COVID no existe o que usar un tapaboca no te previene contagiarte, no sirve para nada para contagiarte de la pandemia, digamos. En el tema de salud
y las redes de 5G. Yo represento una organización que se llama 5G América, o sea que decir cualquier cosa no me da mucha credibilidad. Yo solamente los invito a que vean cuál es el techo de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra o de la Organización Panamericana de Salud y van a ver toda la cantidad de antenas y de telecomunicaciones que hay en este edificio. Aparte de eso, en la página brechacero.com, que es la página en castellano de 5G Américas, nosotros lo que hemos hecho es en un renglón que dice 5G y salud, hemos recopilado más de 25, 30 documentos hechos por la Organización Mundial de la Salud, por la Cruz Roja, por la FCC de Estados Unidos, por Anatel de Brasil, el Ministerio de las TIC en Colombia, y hemos puesto todos los documentos oficiales de todas estas entidades de alta credibilidad para que los usuarios que tienen algún tipo de pregunta puedan ver las fuentes primarias y los resultados de todas las investigaciones que se han hecho en todos estos países. Tenemos documentos de más de 20 países, no solamente de América Latina, sino de Europa, Estados Unidos y Asia también. Y yo creo que todos estos documentos siempre indican que si se mantienen las reglas que hay para la emisión de señal, etcétera, no hay un peligro para la salud de las redes de 5G. Digamos, eso queda bastante claro. Ya lo que quieran hacer los políticos para tratar de ganar o para ganar votos y ser reelegidos, eso es algo que no siempre corresponde a lo que dicta la ciencia. El aumento de 2G a 3G, luego 4G, realmente ha sido relativamente veloz en América Latina, pero según tu conferencia, ese aumento a la red 5G va a ser mucho más lento a nivel de infraestructura, con muchas diferencias en muchísimos países y en muchísimas zonas geoeconómicas y socioeconómicas también hablando. ¿Va a haber un 4.5G más bien? ¿Y cuánto tiempo crees que nos tomaría probablemente empezar a tener beneficios paulatinos de la red 5G en la región? Bueno, lo primero que, y esto lo debía haber mencionado en la conferencia, los términos generacionales no son términos de un estándar específico, son términos comerciales, entonces son bastante flexibles en lo que puede llamarlo un operador o un gobierno 3G o 5G. Digamos, lo que sí hay a nivel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones son especificaciones sombrilla como un paraguas diciendo estas tecnologías sí caben dentro de esta familia. Lo que se conocía como tercera generación caía bajo lo que se llama IMT 2000. Y ahí tenías un sinnúmero de tecnologías que cubrían ciertos parámetros, entre ellos de tener velocidades de 384 a 2 megabits por segundo. Luego entramos a lo que viene siendo el IMT avanzado o el 4G. Y ahí entran mayormente dos tecnologías, WiMAX por un lado y LTE por el otro lado. Y luego ahora tenemos el IMT 2020, que viene siendo lo que se considera 5G. Cada una de estas tres parámetros que he mencionado no son estáticos, sino tenemos que la tecnología va evolucionando constantemente. Cada 6, 12 meses tenemos una nueva publicación. Por ejemplo, cuando estamos hablando de LTE, las redes que se lanzan inicialmente de LTE en los países nórdicos viene siendo lo que se conoce en el 3GPP, que es el que publica los estándares, eh, el release 8 o la versión 8 de los estándares de 3GPP. Eso es el primer LTE y ese te da una velocidad de pico de hasta 20 megabits por segundo en Noruega y Suecia. Cuando estamos hablando de 5G, es el release o la versión 15. O sea, del 8 al 14 estábamos hablando de 4G y el 8 te da velocidades pico de 15 a 20 megabits por segundo, el 14 te da velocidades pico de más de 500 megabits por segundo. O sea, tienes una constante evolución. Eso por un lado. Por otro lado, tengamos en cuenta de cuando se lanza tercera generación en Japón y en la isla de Man, en Europa, en el 2001, en en junio del 2001, esa tecnología se tarda 5 años en llegar a América Latina. Y cuando llega a América Latina, que llega a Chile, para llegar a todos los países de América Latina se tardó otros 3, 4 años más. O sea, estamos hablando que hubo países en América Latina que comenzaron a tener redes de 3G 8 o 9 años luego de su lanzamiento inicial. Cuando estamos hablando de cuarta generación, eh,
que se lanza en 2009 y en América Latina tienes Uruguay, Brasil y Puerto Rico lanzando las redes en el 2011. No tuviste más de la mitad de la región teniendo redes de cuarta generación hasta el 2013-2014. Argentina, uno de los 4 mayores mercados de telecomunicaciones de América Latina, apenas a finales de noviembre de 2014 es que te hace una asignación de espectro que habilita la expansión de estas redes en el 2015, 6 años después de la primera red global. Cuando estamos hablando de 5G, es la primera vez que en América Latina, aunque sean bastante acotadas en el tamaño, que también fueron bastante acotadas en tamaños las de cuarta generación y las de tercera generación cuando se lanzaron, eh, en menos de un año teníamos redes comerciales en Uruguay, en Surinam, en Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes estadounidenses y Puerto Rico. No tuvimos más redes comerciales en América Latina de 5G durante este periodo porque tuvimos una pandemia del COVID. Ahora, luego de eso hemos tenido las redes en Brasil, tenemos las redes en Perú, tenemos las redes en Colombia, tenemos una asignación de espectro en Chile, donde ya en cualquier momento hacen el anuncio comercial. Bolivia ya en el 2017 estaba haciendo pruebas de 5G. Aruba está esperando que le monten la red que había firmado el contrato en el 2019. Tienes Bahamas, tienes en México, obviamente, y desgraciadamente en Costa Rica todo el proceso está bastante atrasado por una cuestión de asignación de espectro. Y y como se ha visto en Costa Rica, este atraso ha hecho que las empresas locales pierdan oportunidades y pierdan contratos y pierdan competitividad a nivel global. En ese sentido, yo digo, no es que si vamos más rápido o si vamos más lento, es cuando estés colocando la red, cuál es la utilidad y cuál es la justificación que vas a tener a corto plazo para esa red. Y en estos momentos en América Latina, la justificación está viniendo de ese sector empresarial, de ese sector industrial, de una manera que no se había experimentado con las generaciones anteriores. Muy bien, José. Me imagino que tendrás toda la puerta abierta para todas las consultas que seguro te van a llegar después de este congreso, porque hay mucha gente interesada con muchísimas inquietudes que creo que va a abordarte después de esto. Sí, cómo no, por eso coloqué al final de mi presentación mi correo directo electrónico. Perfecto. Gracias a José Otero, representante y vicepresidente de 5G Américas, vicepresidente para América Latina.